Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes y significativos ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VHTV, nuestro canal, y se reproduce también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y asimismo por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Luciano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ángel, muy bien, gracias, buenas noches. Acá dispuesto para nuestro análisis semanal. Bien, la semana pasada, hasta que ha terminado ya la legislatura, ha habido una congestión de proyectos, algunos han salido, otros no, quedan pendientes. Lo más significativo fue que había un paquete de normas que el Congreso estaba discutiendo que tenían que ver con la Fiscalía, con la Administración de Justicia, y eso provocó que la semana pasada el Ministerio Público, a través de sus órganos de gobierno, la Junta de Fiscales Supremos, inclusive algunos fiscales sectoriales, se pronunciaran contra estos dispositivos, diciendo que era un atentado contra la Administración de Justicia, contra la autonomía del Ministerio Público, que era una forma de pervertir la justicia, que era un golpe de Estado, inclusive llegaron a decir otros, términos bastante insolentes que culminaban llamando a la ciudadanía a hacer una movilización de rechazo a estas normas, como si el Ministerio Público fuera un órgano deliberante. Entonces, este hecho creo que debe merecer un análisis correspondiente y vamos a ver si el Ministerio Público tiene razón o se está excediendo en sus facultades y está poniéndose en una posición de insubordinación, como creo yo particularmente, frente a los poderes constituidos que tienen la supremacía dentro del Estado Democrático del Perú. Ángel, yo no recuerdo ni tengo referencia a una situación similar antes en el Perú que el fiscal de la Nación, que la Fiscalía haga un llamado a la población a salir a las calles a reclamar por algo, y eso es muy peligroso, ¿no? Yo entiendo que está produciéndose un desborde institucional, ¿no? El Congreso, dicho sea de paso, no es el mejor ejemplo que podemos dar de calidad de Congreso y por sus integrantes y todo, sin embargo, ha venido actuando dentro de sus facultades. Exactamente. ¿No? En ningún momento, nada de las reformas que ha hecho el Congreso, que nos pueden gustar o no, no vamos a entrar, yo creo, a calificar el fondo del asunto, sino la forma. En cuanto a forma, se han mantenido dentro de sus facultades y dentro del orden constitucional. Entonces, hace muy mal el Ministerio Público cuando sale en una actitud política, ¿no? Que va más allá también de sus funciones y de su razón de ser, a convocar a la gente a una marcha y a enfrentar a la población con un poder del Estado. Cosa que no han logrado, pero que realmente es una situación muy peligrosa. Bueno, el Congreso de la República ha rechazado estos comunicados de modo enérgico, pero bueno, se ha generado una suerte de duda entre la población y aprovechamos la oportunidad, estimados amigos, para analizar en el tema. Tú has dicho una verdad, Luciano, es que el Congreso de la República en estos temas ha actuado en el marco de su competencia. El Congreso de la República, hay que recordarlo, es un organismo que representa a los peruanos y es votado por todos nosotros en distintas circunscripciones. Ahí están todos los partidos políticos que han participado en la campaña, o sea, es la máxima representación de la nación y tiene facultades que son claves. La primera, la más importante, es la de legislar, por eso se llama poder legislativo. Hay una suerte de identificación de la función con el nombre del organismo. Poder legislativo o Congreso son sinónimos, entonces el Congreso puede legislar. Y no solamente puede legislar normas ordinarias, puede modificar la Constitución, sino puede dar leyes que reformen la Constitución. Eso es. El Congreso de la República tiene lo que se conoce en doctrina como el poder constituyente derivado, que lo lleva a reformas parciales de la Constitución. Entonces, puede legislar en cualquier materia, no tiene ningún límite, mientras se mantenga en el marco constitucional y, por cierto, respete los derechos fundamentales de la Constitución, que no es el caso. Estamos hablando de temas orgánicos, no estamos hablando de derechos de nadie.
Y por lo tanto, entonces, así como a través de leyes orgánicas, se constituyen organismos del Estado, se modifican los organismos del Estado, o se disuelven los organismos del Estado, eso es lo que el Congreso está haciendo. Y mira tú, hay un antecedente de hace 5 años nomás, tú recordarás el año 2018-2019, que a instancias del Lagarto Vizcarra, que tenía en ese momento el gobierno, se presenta un proyecto de ley de reforma para anular, para disolver el Consejo Nacional de la Magistratura, que era en ese momento, durante casi, mira tú, 25 años, en esa fecha, la instancia a través de las cuales se habían elegido jueces y fiscales y llevaba a cabo las ratificaciones, las evaluaciones correspondientes. ¿Te das cuenta? Se consideró que había habido irregularidades, actos de corrupción, y sin mayor trámite se obligó al Congreso a que en un tiempo bastante breve... Un Congreso disminuido, arrinconado por Vizcarra. Totalmente un Congreso presionado, con la amenaza de que lo iban a disolver. Chantajeado, al final lo disolvieron el año siguiente, tuvo que ceder, y entonces así nació la Junta Nacional de Justicia. Claro, que ahora de la misma forma se quiere modificar y es un escándalo. Entonces, tú lo has dicho, la Junta Nacional de Justicia no ha caído del cielo, no es una propia autogénesis del Ministerio Público, sino es un organismo creado por el voto parlamentario. ¿Te das cuenta? Dentro del procedimiento y el quórum correspondiente. Entonces, es un hecho que en 5 años, viste, es el tema de fondo, la Junta Nacional de Justicia y el sistema de justicia en el Perú, especialmente la Fiscalía, están viviendo una crisis atroz. Creo que quien quiera negar esto se está poniendo de espaldas a la realidad. La crisis de la Administración de Justicia es patente. Y no solamente por la injerencia cada vez más en temas políticos, sino, por ejemplo, ya es caso común de que la policía captura una banda de extranjeros y jueces y fiscales los liberan. La gente se siente desamparada porque no hay actuación ni jueces ni fiscales. Vamos a hablar de los fiscales en este caso concreto. Ahora, en medio de este zafarrancho que se ha armado, por llamarlo de alguna manera, también aparecen altos mandos de la policía llamando a la población a rechazar la actitud de los fiscales y de los jueces. Entonces ya estamos en un todos contra todos que es bastante peligroso. Sí, pues claro, ¿no? Porque mira tú, una de las reformas que se plantea, inclusive esto lo planteó el Poder Ejecutivo, era que buena parte de la investigación volviera a la Policía Nacional, como era antes. Sí. Yo me acuerdo cuando estudié en la facultad, la policía era el centro donde en las comisarías se hacían las denuncias, ellos levantaban un atestado y el atestado se lo llevaba al juez de instrucción, se llamaba en ese momento juez instructor, y abría la investigación correspondiente, ¿no? El fiscal acompañaba todo este proceso en representación de la sociedad, era más o menos el esquema. Entonces, con la nueva ley y con la vigencia de la Constitución del 93, se ha establecido que el Ministerio Público se separa del Poder Judicial y se convierte en titular de la investigación. Perfecto. Pero eso también tiene muchos problemas. Hay una serie de cruces. Además, la Fiscalía ha demostrado en los temas de la persecución de los delitos técnicos. No sé si tú has visto estos programas de televisión en lo cual ves toda la policía científica que tiene una serie de herramientas sofisticadas que da la tecnología. Criminalística y estas cosas. Criminalística que, caramba, el ADN, los rastros, y llegan a descubrir al delincuente. La trayectoria de una gota de sangre no termina por determinar de dónde vino el homicidio. Esas herramientas no la tiene la Fiscalía. No, pues. La Fiscalía está bien que controle el proceso para evitar cualquier abuso, pero en su defecto no puede ser que se quiera negar a la policía. Entonces, este es un tema que si mañana hacemos una reforma para que la policía recupere estas funciones, eso es un asunto de opiniones, de puntos de vista sobre cómo manejar mejor la investigación antes del inicio de un juicio oral. Asimismo, el que se plantee la posibilidad de dejar sin efecto a la Junta Nacional de Justicia y
exista otro mecanismo, una escuela de magistrados que ha propuesto la señora Echaiz, bueno, esa es una propuesta que habrá que discutirla. Y mira tú, eso va a tener mucho tiempo. Yo no creo que sea tan fácil, 2/3 del número legal de los votos. Es una votación difícil. Es muy difícil y además va a haber tiempo. Lo que sí creo yo, ya nos están avisando para terminar la primera parte, lo que sí creo yo es que el tema de justicia y la Fiscalía tiene que ponerse en el debate. No puede ser que sea un campo de batalla campal como es el día de hoy y que en las próximas elecciones del año 26 los partidos políticos en sus ofertas electorales de campaña planteen cómo hacer para que la justicia recupere su independencia, porque justamente lo que hoy día no tiene es un sesgo, el día no tiene imparcialidad, y lo que tiene es un sesgo político inaceptable que hace que mucha gente, yo entre ellos, desconozcamos la legitimidad que tiene la Fiscalía para llevar a cabo la investigación. Cada vez que ya la Fiscalía hace un anuncio, un comunicado, a mí me entra la sospecha. Y así como ellos tienen sospechas del Parlamento, ¿qué hay detrás? Yo tengo sospechas también de fiscales politizados que no dan ningún tipo de garantía. Ahora, solamente para terminar, Ángel, dos temas cortísimos, ¿no? Que son las falacias que promueve la caviarada a través de sus medios y de sus redes, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen el Congreso ha modificado 80 artículos, pero claro, pues, por ejemplo, si se crea la bicameralidad, hay un montón de artículos en que hay que mencionar al Senado. Sí, que son, ¿no? ya hay que poner solamente una letrita. Senado. Pero ellos dicen, han modificado 80, 100 artículos, sí. Y lo otro es este tema del que el Congreso no tiene legitimidad, ¿no? La legitimidad del Congreso está en la votación de la gente. Si discutimos eso en vamos a la pausa. El próximo segmento, vamos a la pausa para los comerciales. Perfecto. Muy bien, estamos de regreso en el programa, Ángel, y antes de irnos a la pausa, planteamos un tema que es esta falacia, este tema que nos quieren llevar de las narices los medios, de la caviarada sobre todo, ¿no? Respecto a que el Congreso no puede hacer nada porque no tiene legitimidad. Y esta legitimidad supuestamente se basa en la aprobación que le dan en las encuestas, ¿no? Entonces, como tiene 6, 7, 5, 8%, no tiene legitimidad y no puede hacer una modificación parcial de la Constitución, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, se olvida que la legitimidad del Congreso se basa en el hecho de haber sido elegido por el voto popular, en esta delegación que le hace el pueblo al Congreso para que haya una representación nacional y sea quien es legisle. Es verdad, pero no solamente eso. Max Weber ya resolvió este problema, este conflicto entre legalidad y legitimidad, porque mientras que en el antiguo régimen la legitimidad de un monarca depende fundamentalmente, bueno, de que pertenezca pues a una familia, origen de sangre, a una dinastía, esa es la legitimidad, ¿no? Claro. ¿Quién puede ser rey? El hijo de... Y si no es él, hay que buscar la línea. Claro. Sí. Entonces hay era un rompecabezas complicado, ¿no? En la democracia moderna, la legitimidad nace de la legalidad, y la legalidad es el proceso en el cual tú eliges autoridades. Entonces, si la Constitución dice que tú eliges autoridad a través del voto secreto universal por 5 años, para el Parlamento y para el presidente, esa legalidad es la que da legitimidad a la autoridad correspondiente. Por mediocre que sea, ha sido elegido con esa legitimidad por 5 años. Esto que dicen periodistas incluso, de que no, porque tiene pues 4 o 5% no puede aprobar leyes, todo lo demás, habría que entonces decir lo siguiente, que la señora Boluarte no podría gobernar porque tiene 5% de aprobación. Los medios de comunicación, como estábamos conversando, nadie cree en los medios, un rechazo, deberían cerrar pues porque no tienen legitimidad. Y entonces nadie podría actuar dentro de sus funciones, porque estaríamos en función al aplauso momentáneo, circunstancial de los ciudadanos en un momento determinado. Que en el transcurso del tiempo puede variar, ¿no? Porque una encuesta mide un momento determinado. Al momento que un ministro mete la pata y dice una barbaridad, su aprobación y su, entre comillas, legitimidad va a bajar, pero luego hace una buena gestión y va a subir, ¿no? Entonces esta encuestocracia, como hablábamos en el corte, es algo deplorable, ¿no? Es deplorable porque te pone pues en función a la barra brava, a la gritería,
al estado de ánimo circunstancial la legitimidad de los organismos. Y eso es inaceptable. Y nos lleva a algo más peligroso, que es el populismo. Entonces, tú quieres tener legitimidad, reparte bonos para que la gente te apruebe porque recibe Además prebendas. podría darse el caso al revés, que tú tengas una legitimidad social importante y tú pisotees toda la legalidad y entonces no eres legítimo. Porque o sea, el hecho que tú tengas un apoyo grande no te puede permitir cambiar la Constitución de un modo que no sea el establecido por la propia Carta. Claro, ¿Te das cuenta? claro. Ni puedes aprobar leyes que sean en contra de determinados principios. Todos los dictadores en algún momento gozan de gran popularidad. Gozan de popularidad y entonces, pero no los hace eso legítimos. Así es. O sea, la legitimidad, ¿por qué? Porque han roto el Estado de Derecho, porque han dado un golpe de Estado, porque han desvirtuado, han vaciado de contenido a las instituciones. Entonces no son legítimos, por más que tengan un enorme aplauso social. Y si no, imagínate, los discursos de Fidel en La Habana, pues serían sacrosantos y todas las decisiones serían válidas, y eso no es verdad. El mismo Maduro Chávez en un momento determinado ha tenido era muy popular, un importante apoyo, y eso no puede ser el índice, el mecanismo para medir la legitimidad. Repito, la legitimidad en un Estado democrático se basa en la observación estricta de los procedimientos legales y constitucionales establecidos. Cuando se Esa es tu legitimidad. se salen de ese margen, así es, pierden la legitimidad. Por eso es Claro. importante decirlo. Ahora, yo quería plantearte otra cosa. No solamente los fiscales están en rebeldía, llaman a la insubordinación, sino tenemos un acoso por parte de organismos internacionales, la Comisión por un lado y la Corte por otro, que, mira tú, no es que en el curso de unas sentencias dan un fallo y el Perú dice que sí o no, sino que se oponen previamente a decisiones que son de política interna y que se manejan con las reglas del Estado constitucional. El hecho, por ejemplo, que el Congreso de la República quiera modificar o cambiar a la Junta Nacional de Justicia es una atribución del Congreso, y eso no puede estar sometido a ningún tipo de sospecha por organismo internacional que dice defender los derechos humanos. ¿Qué derecho humano se está afectando ahí, por Dios? Así es. El de los burócratas, de los jueces que están ahí metidos en el sistema, de la señora Tello quizás. Por favor, esa es una barbaridad, ¿no? Es que es parte de una organización internacional que se dan la mano en temas ideológicos y no en temas realmente de fondo como corresponde, y menos aún de derechos humanos, ¿no? Esta injerencia es inaceptable. Mira tú la injerencia, y mentirosa todavía, en el tema de esta ley que ha propuesto el Congreso para que se establezca exactamente el contenido de los delitos de lesa humanidad, ¿ya? Yo he escuchado decir a los caviares acá, a los caviares afuera y a gente vinculada al sistema interamericano de justicia, que eso es una ley horrible, que va a dar impunidad a todo el mundo y que no va a permitir juzgar los delitos, etcétera. Falso de toda falsedad. Mienten con total conciencia de estar mintiendo. Bueno, y es una barbaridad por lo siguiente, porque en el Perú, como en todo Estado de derecho, el derecho penal en un país democrático, ¿no?, tiene determinados principios. Así es. El principio de la tipicidad para que haya delito tiene que haber una norma que lo diga. Y además, el artículo 2 de nuestro Código Penal dice que no se puede considerar delito, no se puede juzgar ni investigar a nadie, a ninguna persona, por hechos que en el momento en que se llevaron a cabo no estaban considerados como delitos. Lo mismo dice el artículo 2, inciso 24, creo, apartado 9 de la Constitución Política. Una norma parecida, que no se puede, pues, cuando a ti no te pueden juzgar por un delito que en el momento no existía. Claro. Lo dice el artículo 9 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, porque es un derecho fundamental. Mañana estamos aquí tú y yo conversando y creen que esta conversación nos crean un delito y nos lo aplican hacia atrás. Quieren que la ley penal se aplique retroactivamente, eso es inaceptable. Claro, si no está tipificado el delito no existe. No existe, pues, se acabó. Y para que exista, a ti te juzgan con un delito previo. No te pueden juzgar con un delito que en el momento en que se cometieron los hechos, claro, no era delito. Así de simple, ¿no? Conforme la sociedad varía y surgen situaciones
que resultan ilegales o que van contra la libertad o contra la persona o contra la dignidad se van convirtiendo en delitos. Así ¿no? es. Es como decir que en el año 1900 alguien vendía cocaína libremente y no pasaba nada, porque no estaba legislado como un delito el narcotráfico. Todos los delitos que tienen que ver con la informática son recientes, en otro tiempo no existían, pues evidentemente. Tiene que haber una norma que lo diga para recién tú saber a qué atenerte, de lo contrario no habría ningún tipo de previsibilidad. Y ahora bien, no solamente aquí hay un abuso, sino que se miente cuando se dice que hay impunidad. El hecho de que los delitos de lesa humanidad hayan venido con el Estatuto de Roma que se aprobó en julio del año 2002 y se aplicó a partir del año 2003, o sea, hacia adelante, no significa que los crímenes que pudieran haber cometido los militares y autoridades en años anteriores quedan impunes. La mejor prueba es que el señor Fujimori ha estado preso 20 y tantos años, ¿no? Claro. Aunque por delitos muy graves, ¿ah? Que tienen que ver con la muerte de personas, crímenes, asesinatos. Pero al no existir como delito lesa humanidad en el Perú no se le podía aplicar. No, además no se le aplicó, por supuesto, pero no es que quedó impune. No, pues, el señor Montesinos está preso por eso, el general Hermosa, ahí hay un montón de gente que está presa y entonces no se puede decir de modo mentiroso que porque no hay delito, porque no hay esa calificación de delito contra la humanidad, caramba, en el Perú reina la impunidad. Falso de toda falsedad. Y otro tema, Ángel, antes que se nos acabe este bloque que te quería plantear, es este asunto del financiamiento de las ONGs, que también han armado un tremendo laberinto y se han metido las embajadas acreditadas en el Perú a cuestionar las decisiones del país. Eso es como si mañana las embajadas de las empresas le dijeran que no hagan una ley que va a poner impuestos a las determinadas compañías extranjeras. Claro, eso es inaceptable. La diplomacia no puede meterse en los asuntos económicos y en los negocios privados que hacen las empresas. Entonces, bueno, pues está bien. Las ONGs tienen un régimen de regulación como lo tienen en otras partes del mundo, tienen que pagar sus tributos correspondientes y conocer los fondos que disponen, porque mira, algunas tienen injerencia muy grave en asuntos, por ejemplo, de capacitación del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, de la Academia de la Magistratura. Entonces, mira tú, el caviaraje, vamos a ser claros aquí, esta insubordinación de jueces que quieren judicializar la política, el famoso Jusdem, tiene que ver con el veneno que durante los últimos han metido estas ONGs, y eso hay que decirlo, porque no podemos nosotros permitir que se dé cualquier tipo de enseñanza y finalmente se dé un tipo de orientación que va a ser contrario al Estado de Derecho y que llama a la insubordinación a las estructuras constitucionales establecidas. Y también capacitan, entre comillas, periodistas, maestros, y van promoviendo cuestiones ideológicas, ¿no? Y van a estos asuntos que el progresismo internacional promueve, como todo lo que es el lobby LGBT, el aborto, y en general este pensamiento único que quieren imponer, viene de la mano de estas ONGs financiadas millonariamente, y que no dan cuenta a nadie de dónde viene la plata ni en qué se gasta. Eso tiene que transparentarse, por lo menos para que la gente sepa a qué atenerse y no seamos sorprendidos y eso no parezca como verdad oficial. El problema no es solamente que hagan campaña por el aborto, por la ideología de género, sino que lo consideran que es una política oficial sacrosanta, que no se discute, como si fuera una verdad eterna, un dogma. Y eso es inaceptable. Tienen esta palabrita mágica que es transversal, ¿no? Como es transversal, está en todas partes. Entonces hay cosas tan ridículas como que Sedapal en un momento hizo un taller sobre agua y género. ¿Qué tendrá que ver el agua con el género? Yo no sé. Pero eso sí que no sabía. Y eso fue ¿el agua o el agua? Sí, y fue financiado por una ONG a la que asistieron todos los funcionarios y en realidad era un contrabando ideológico, ¿no? Por eso, pues, yo creo que es tiempo de que el Perú, que es un Estado soberano, se haga respetar como tal. Mira, hace 200 años y un poco más hemos adquirido la independencia, ¿o no? Sí, así es. Entonces, el Somos Libres tiene que ser, pues, no solamente una canción que se canta en las ceremonias, sino tiene que ser el espíritu con que las autoridades actúen. Y no podemos permitir este tipo de contrabandos. Una cosa es el estar dentro de los organismos internacionales, someterse a las cosas válidas, y otra cosa es permitirles que ellos nos dicten la política interior. No dijeron nada cuando, por ejemplo, el lagarto Vizcarra
disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, o yo Claro, no escuché que nada, fue al contrario. que fue la misma figura, y La ahora misma sí están figura, tratando- la misma figura, ¿no? Así es. Se consideró de que era, en fin, que no era correcto, que no era idóneo, que había problemas de corrupción. Yo también creo que hay problemas de corrupción en la tal Junta Nacional de Justicia, eso de que interpreten ellos de que uno puede escaparse de las normas de jubilación que son para todos los funcionarios Claro. y jueces. A favor de ellos me parece un acto realmente Lamentable, sí. lamentable, y eso es una cuestión que no podemos permitir. Tenemos que ir a la pausa, Ángel. Listo. Muy bien, volvemos en breves instantes ya con nuestro invitado. Muy bien, estamos de regreso. Como Ángel lo anunció al terminar el bloque anterior, ya está con nosotros nuestro invitado, el abogado y especialista en gestión pública y en temas electorales, Edgardo del Pomar, a quien damos la bienvenida. Que además Edgardo, ha sido buenas regidor noches. metropolitano, o sea, tiene experiencia Además, edilicia. Muchas gracias, Ángel, Luciano. ¿Cómo Encantado de estás? estar con ustedes. Edgardo, queríamos empezar esta conversación, este diálogo, retomando el último tema que estuvimos tratando en el bloque anterior, que es este asunto del financiamiento de las ONGs y la sorprendente reacción de varias embajadas acreditadas en Lima en un acto de injerencia inaceptable que además Javier González Olaechea, el canciller, yo creo que ha hecho muy bien en poner las cosas en su sitio, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy importante la reacción del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores. Y creo que además de rechazar eso públicamente, ha debido comunicarse a cada una de las embajadas para ponerlos en su lugar, porque no podemos permitir efectivamente que estos representantes de esos países intervengan en los asuntos internos de nuestra nación, ¿no? Es una injerencia inaceptable que hay que rechazarla de la manera más enérgica, ¿no? Oficialmente, porque si hacemos eso estamos pues en una situación de colonia, ¿no? En la cual cualquier país se permite pues intervenir en los asuntos internos, y creo que has hecho bien en rechazarlo. Y hay otra cosa, permíteme Sí, Ángel, sí, sí, solamente sí. acotar algo más acá. Otra cosa que está pasando de un tiempo a esta parte es que los embajadores extranjeros opinan constantemente de temas ideológicos, escriben en los diarios. Por ejemplo, la embajada británica, desde la anterior embajadora y con el actual con mayor actividad aún, en forma permanente opina de temas internos, escribe en el comercio artículos y dice: yo me voy a dedicar a promover tales ideas en el Perú. Yo creo que eso tampoco se puede permitir, ¿no? Pero por supuesto que no, pero depende pues justamente del Poder Ejecutivo, que es quien lleva adelante las relaciones exteriores del país, ¿no? De ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. De lo contrario, también deberían instruir a otros embajadores en esos países para que también pues opinen sobre la política interna, ¿no? Porque si así son las reglas, habrá que Claro. aplicarlas de la misma manera. Por reciprocidad. Pero el país tiene que tener firmeza justamente en defender su soberanía, que se trata justamente de eso, ¿no? Y rechazarlas de plano. claro que A mí me llama sospecha que las embajadas, o sea, los países, ¿no? Que las embajadas representan a los países, salten porque se quiere hacer algún tipo de control sobre el financiamiento que se supone que es en buena parte privado, de instancias nacionales de ellos, ¿no? Eso implicaría entonces que la política de esos países tiene que ver con esos fondos y estos organismos son Pero- casi una prolongación de los mismos. Pero claro que sí. ¿Están diciendo eso? Eso es en el Es fondo. una barbaridad. Así ¿no? es. ¿Te das cuenta? En el fondo es eso. O sea, ellos, estos gobiernos de estos países desarrollados, sobre todo europeos, están absolutamente alineados con esos postulados del pensamiento único, ¿no es cierto? De manera que suscriben plenamente los lineamientos ideológicos de algunas ONGs que colaboran no solamente en el Perú, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica. O sea que eso de organismos no gubernamentales de nombre, porque son representantes de estos gobiernos. Estas ONGs, ¿no? Que es ONG, es organismo no gubernamental, en el fondo no es más que una subsidiaria de la política que hace suya un determinado gobierno. Pero por supuesto que Esto, sí. Las potencias Realmente sí. colonialistas, ¿no es cierto? es un Han neocolonialismo. usado en el pasado este tipo de fachadas, lo usan actualmente en distintos países para poder hacer acciones de inteligencia o de contrainteligencia.
y aquí justamente para desestabilizar a nuestros países e imponer el pensamiento único. Mira, para ir terminando, solamente el tema minero y el tema de la política forestal. O sea, estas políticas impiden que nosotros podamos desarrollar nuestros recursos. Ellos lo han hecho, por supuesto, por eso son países grandes, con argumentos que se afecta a la naturaleza, que la agricultura. Claro, después de que ellos han destruido. Toda la retórica y acuérdate de ¿no? del tratado que se quería firmar y que se impidió, Escazú, también era una injerencia absoluta, con lo cual entonces íbamos a estar todas las ONGs que estaban detrás. Sí, en el fondo, como alguien lo dijo con toda claridad, es buscar que nuestros países se empobrezcan para depender más de la ayuda internacional, correcto, de la cooperación internacional. Los únicos que pueden progresar y pueden seguir creando riqueza son ellos. Claro. Todos los demás no. Y además introducen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de delitos, ¿no?, para impedir justamente el crecimiento de la economía de nuestros países, ¿no? Pero eso entra en un paquete pues grande de ayuda, y estas ONGs, que sabemos que no solamente están en el discurso con las organizaciones civiles, sino que han penetrado en las instituciones, son las que llevan ese mensaje. Y no solo han penetrado en el Ministerio Público, Poder Judicial, sino en el propio Congreso. Hay que tener en cuenta que inclusive empresarios asociados, como ellos en las elecciones del 2006, apoyaron económicamente y los ideologizaron a varios candidatos jóvenes de todos los partidos, empresarios del Perú, aliados con ese tipo de ONGs. Y eso es lo que hablamos en un momento sobre el caviareaje de derecha también, pues, ¿no?, que están alineados también con ese tipo de pensamiento único. El empresariado entonces, también hace suyo este tipo de por pensamiento supuesto, único. Los liber progres, ¿no? Mientras haya libre mercado, todo lo demás se lo dejan no importa, a la izquierda, ¿no? Y entonces van destruyendo justamente las instituciones. Por eso es que el reto que tenemos hacia adelante es justamente, no sé si el término adecuado sea una refundación del Estado, pero es una reorganización, porque desgraciadamente la mayoría, si no todas las instituciones del Perú, están realmente incumpliendo los fines para los cuales fueron creadas y llenas de corrupción. Había una contaminación ideológica perversa que en el fondo tiene fines coloniales y que hace que no miremos el interés propio, sino seamos parte de una agenda global que se quiere imponer a través de métodos sutiles o no tan sutiles. En este caso se han desenmascarado las embajadas. Ahora tú has mencionado cómo estas ONGs influyen en el Congreso, influyen en los ministerios y también, cómo no, en la Administración de Justicia y en la propia Fiscalía. Recuerda que hay una señorita de IDL sentada junto al fiscal de la Nación despachando y haciendo las veces de corre, ve y dile, y no trabaja para el Ministerio Público. Los programas de capacitación de jueces, de fiscales y del sistema electoral. Pero ahí no queda la cosa. O sea, hemos sido testigos hace algunos años cómo es que en algún partido social cristiano se permitió que este tipo de organismo, de las manuelas, por ejemplo, de las floras, sean las llamadas a formar a los militantes de ese partido, que justamente no está en esa línea del matrimonio igualitario, ¿no es cierto?, ni del aborto, pero sin embargo hubo quien llevó de contrabando a esta gente y se le permitió. Entonces, hay un problema de los que permiten que sucedan estas cosas. Así es. Y entonces estamos echando por tierra nuestros propios principios, nuestros propios postulados de forjar y fortalecer una institucionalidad democrática para que el Perú pueda seguir creciendo y progresando y teniendo una sana convivencia entre los ciudadanos. Entonces creo que esa es la gran tarea que se nos viene el 2026, de ser muy firmes en la propuesta de qué es lo que queremos y sobre todo de cómo combatimos los problemas más importantes como el caso de la seguridad. Hablando del año 2026... Ángel, tenemos que ir a la pausa. Vamos a una pausa. Sí, vamos a hablar ya del año 2026 y volvemos. Y de las reglas electorales que se han aprobado recientemente. Perfecto. Bueno, volvemos con nuestro programa y estábamos justamente hablando del año 2026, hay que corregir errores, es una oportunidad para que el Perú reafirme cosas y sobre todo también haga los virajes y los cambios necesarios para superar lo que aquí estamos criticando. Y mira tú, el día viernes último apareció ya en el diario peruano finalmente la ley que modifica distintos artículos de la ley orgánica de elecciones, de la ley de partidos políticos, de la ley de elecciones municipales y de la ley de gobiernos regionales.
Entonces es una ley que tiene un montón de artículos, cambios, y mi primera opinión, tú que eres experto, porque tú has trabajado como personero y en temas electorales, tu opinión general al respecto y luego vamos a ver algunos temas en específico. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones novedosas y otras se ha hecho una precisión exhaustiva de lo que ya contemplaban las leyes anteriores, ¿no? Por ejemplo, algo que no aparecía en la Ley Orgánica de Elecciones era el hecho de la aplicación inmediata por el órgano electoral, por el Jurado Nacional de Elecciones, era de las medidas cautelares dictadas por el órgano jurisdiccional. Y ahí tenemos un caso, por ejemplo, que le sucedió al PPC, que descalificaron su lista al momento de la inscripción en Lima, ¿no? Y tuvieron que acudir al Poder Judicial, se dictó una medida cautelar, pero sostuvo el Jurado Nacional de Elecciones que ellos eran la instancia única y sobre ellos no hay nadie. Entonces, aquí se corrige porque si ellos cometen una violación de los derechos como ha pasado y sigue pasando con este Jurado Nacional de Elecciones, entonces lo que hace la ley es justamente precisar que en esos casos, cuando hay una medida cautelar, se tiene que aplicar, siempre y cuando no se entorpezca, ¿no?, el cronograma preestablecido, porque los pasos en elecciones precluyen, de manera que si ya pasó el plazo, entonces por más que tenga una medida cautelar ya no la podrán aplicar. Como que haya sustracción de materia, digamos, correcto, para efecto pero por lo menos se precisa de manera que el órgano judicial también pueda caminar rápidamente, ¿no? Por otro lado, también se ha establecido ya como plazo para la inscripción de los ciudadanos en los partidos políticos si desean participar en las elecciones generales, ya sea para presidente, vicepresidente, senadores y diputados, el 12 de julio de este año. O sea, ahorita. Ahorita. Menos de un mes. Menos de un mes. Sí. Todos los que quieran participar en esta próxima elección del 2026 tienen que inscribirse hasta el 12 de julio. Y para los que quieren postular a las elecciones municipales y regionales, el plazo vence el 7 de octubre del 2024. Todavía falta. ¿No? Entonces, después también ahora, pero eso ¿por qué? Eso es, a ver, la explicación es porque creo que es un año antes de que se convoque las elecciones y comiencen las primarias en los partidos, ¿no? Correcto. O sea, un año antes de militancia para poder participar en esas primarias. La ley establecía un año mínimo de militancia, pero también dejaba a los partidos que pudieran establecer una antigüedad mayor, dependiendo de qué cargo postularan, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora lo que se hace es establecer claramente ese plazo de antigüedad para todos y, por otro lado, también se señala y se precisa el caso de los impedimentos que puede haber para los que postulan a los cargos municipales y regionales, ¿no? También se precisa el 20% de invitados, que está como en la ley vigente. En la ley vigente, ¿no? La ley de partidos políticos, sí, de organizaciones políticas. Correcto. Tiene así. Sí, el 50% que es paridad. O sea, ¿no? todos los Varones, que quieren mujeres. participar en primarias para postular van a tener que estar... Yo quisiera un poco que nos quedemos en eso, porque el tema municipal lo podemos, como va, hay otro plazo. O sea, mira tú, o sea que todos los candidatos, sobre todo los presidentes, mira, lo de la fórmula presidencial, porque en las elecciones plurales, ¿no? Sí. Va a haber una cuota de invitados. Entonces, correcto, a esos, o el partido los pondrá pues directamente también, ¿no? Esa es la misma fórmula, ¿no? La pregunta es que todos van a tener que inscribirse de aquí al 12. Va a haber una carrera. Va a haber cola en los partidos. Definitivamente, o sea, el plazo es ese, salvo que algunos ciudadanos que no desean inscribirse a ningún partido, pero les interesaría colaborar en el desarrollo del país, puedan ser invitados por los partidos, ¿no? Importantes personalidades, técnicos, en fin, que también lo permite. Por eso es que dentro de ese 20% se puede incorporar como invitados a militantes del partido o a personas que no están inscritas en el partido. Entonces creo que es una importante apertura para que no se queden afuera. Entonces, con esto prácticamente se puede decir, mi querido Eduardo, que se ha dado una bajada de bandera y ya empezó la carrera electoral para el año 2026. Correcto, sí. Se ha dado las últimas pautas para poder iniciar la ahora hay una campaña 2026. Hay una cosa graciosa, mi querido. Mira, se trata de lo siguiente. Como hay tantos partidos, o sea, van a faltar candidatos probablemente, ¿no? O sea, los partidos van a necesitar candidatos.
Es verdad. O sea, esta vez tenemos una inversión, porque siempre ha habido menos partidos para más candidatos. Entonces, esta vez La oferta ha superado la demanda. oferta ha superado la demanda. La demanda, así es, exactamente, ¿no? Probablemente llegue hasta inscribirse un número de 40 partidos, 40 organizaciones. Alianzas se formarán algunas. Hay una obligación de todos los partidos de participar en las elecciones generales. Si no se pierde la inscripción. Y si no pierden la inscripción. Se cancela la inscripción. Correcto, se cancela la No hay inscripción. antes se podía uno sustraer de una elección. Una pausa. Claro, solo una le permitían, ¿no? Si no estás muy organizado, etcétera, etcétera, podías decir en este proceso no participo, pero lo siguiente ya era obligatorio, ¿no? Ahora no, ahora tienen que participar en todos, empezando por el 2026. O sea, todos necesitan candidato presidencial. Todos necesitan candidato presidencial para las listas, para el Senado y para diputados, ¿no? Ahora la calidad de los candidatos en muchos de estos partidos va a descender, ¿no? Sí, seguramente como cuando van a afiliar colocarán un mes en los mercados y en las plazas, ¿no? Para ver quién quiere ser candidato a diputado y senador, porque no veo otra forma, ¿no? O sea, definitivamente que es un plazo bien corto, ¿ah? Es un plazo corto y es un número grande de candidatos a nivel nacional, o sea, tanto para diputados y senadores. Nosotros aprovechamos este tema para avisarles, señores candidatos, ustedes si tienen voluntad, aprovechen, porque muchos no se han dado cuenta de la ley, como en la agenda política tengo otras cosas. Y también, no todos han advertido esto. Y los que quieran renunciar a un partido para irse con otro les queda 20 días. Les quedan 20 días también. Les queda 20 días y... esos abundan. Por supuesto, o sea... Este es un servicio de interés público, entonces. Para toda la comunidad política, señores, ponerse mosca y contar los tiempos. Correcto. Entonces están ya dadas todas las disposiciones en materia electoral y lo que tenemos que tener en cuenta es justamente... que en el caso, no sé si pasamos ya a las elecciones municipales y regionales, que el plazo para la inscripción se ha ampliado. Antes se inscribían con 60 días de anticipación con relación al día de la votación. Ahora se ha ampliado a 110. Porque claro, el periodo de campaña era muy corto y por otro lado 60 días era poco tiempo para que los jurados electorales especiales resolvieran todas las impugnaciones, ¿no? O tachas que se presentaran durante el proceso. Había candidatos que estaban en suspenso, no sabían si iban a ser tachados o no y faltaban 10 días para la elección. Correcto, ya estaban casi en la semana final y no sabían todavía si eran candidatos. ¿No? Con lo cual se afectaba la propia campaña electoral de ese candidato. La campaña, el propio derecho, ¿no es cierto?, a participar en una elección justamente con la libertad y la posibilidad de poder difundir sus propuestas ante la ciudadanía. De manera que esta es una sana modificación que se ha hecho importante para que sean 110 días y no 60. Quiero decirte una de las críticas que he escuchado al caivaraje, que son los más criticones dicen es que se ha eliminado pues las elecciones abiertas, las llamadas PASO, al estilo argentino, ¿no? Eran obligatorias, abiertas y... ¿Qué más? Son tres conceptos. PASO es obligatorio, poco me acuerdo, pero... Sí, bueno, pues mira, le explico. Mediante las PASO, cualquier ciudadano puede votar en cualquier partido. O sea que la primaria no es de los militantes de un partido que han trabajado por su partido, sino cualquiera, X, Y, hasta puede ir a fastidiar y votar en contra de la línea política. Esa no es sino la demostración de una más de las injerencias en los partidos políticos, en la vida de estas organizaciones privadas, que si bien es cierto se rigen por normas dictadas por el Estado, pero tienen todo el derecho de poder organizarse y presentar los cuadros que ellos consideren. Has dicho una verdad fundamental. El partido político es una institución de la sociedad civil. Es un organismo privado para participar en acciones públicas, pero su naturaleza y por tanto la libertad es el elemento fundamental. No es una agencia pública. Pero por supuesto. Cuando es sometida a una reglamentación como si fuera pues cada paso, eso me parece ridículo y en algún momento habrá que terminarlo, porque va contra la autonomía de la voluntad, que es una de las características de un organismo privado. Cómo yo me organizo, a quién pongo, cómo Estas pongo. normas que regulan hasta cómo debe ser el contrato del local, cómo tiene que ser el cartel, qué cosa puede pasar adentro y afuera, están de más, ¿no? Porque tradicionalmente en cualquier pueblo del país había un militante que decía, bueno, la sala de mi casa va a ser la sede del partido, y ahora ya no se puede. De eso se trata, ¿no? Justamente de que los ciudadanos puedan expresarse y organizarse libremente y no haya una injerencia
mayoritaria y total que al parecer buscan que sea absoluta en los partidos políticos. Y eso no es producto sino de el caviaraje que busca cómo justificar el uso de los fondos que le dan organizaciones de pensamiento único. Mira, volvemos al tema Volvemos a anterior, lo mismo, y en consecuencia ellos copian otros modelos que además han fracasado en otros países. Hay países que tienen una tradición de hace 150 años, otra cosa, claro. y eso se manejará bajo... Nosotros tenemos otro tipo de tradiciones y tenemos instituciones que tenemos que fortalecer, ¿no? Entonces, siendo privadas, tienen que organizarse y votar en las elecciones internas, que sí son importantes, pero los militantes de ese partido, los afiliados del partido, porque son los que conocen a sus candidatos, y saben los lo que conocen quieren con su partido, los que conocen el pensamiento y los que conocen la propuesta. Pero cuando abrimos al público en general, más bien puede ser usado de manera negativa para sabotear a un partido. De eso se trata. A ver, si estas normas se las aplicara, aunque sea en parte a las empresas. ¿Te das cuenta? A ver, si la empresa también es un organismo que se constituye para participar en la vida económica, y cada fulano, cada grupo sabe cómo... Hay una ley general, por supuesto, que establece lo que puede, el marco, pero las decisiones fundamentales, cómo yo... y el mercado es el que te sanciona si te equivocas. O sea, si un partido mañana toma decisiones equivocadas, no lo elige como corresponde, no tiene democracia interna, será el pueblo el que sancione pues esas deficiencias. Como siempre ha sido, además, así como funciona. Corresponde, ¿no? Funciona Claro, de forma esto es parte natural. del dirigismo pues marxista, ¿no es cierto? De los neomarxistas, el dirigismo del Estado, todo lo tiene que organizar el Estado, ¿no? Como si fuera mejor. Correcto, es como si las empresas, como tú decías en ese ejemplo, convocamos pues a la comunidad industrial al modelo de Velasco, ¿no es cierto?, para que ellos decidan quiénes son miembros del directorio. Así ¿no? Y qué deben producir y qué no deben producir. Sin conocer ni saber nada de economía, ni administración, ni de mercados. Y es lo mismo que ser un partido. Tú no puedes permitir, ¿no es cierto?, que el Estado se meta más en las cuestiones privadas y convoque a los ciudadanos que no saben nada de ese partido a decidir la suerte de las propuestas de esa organización. Y como decíamos hace un momento, esto abona en contra, es un sabotaje, porque si alguien quiere destruir a determinado partido, sencillamente se va a organizar para poder votar por los peores y no por los mejores de esa organización. Es facilísimo hacer eso. No, además hay una cosa, le da un poder inaceptable, exorbitante a los organismos electorales, a la burocracia, o sea, al Estado, que no es neutral, por favor, y que tiene que cautelar y no intervenir, porque estos son temas finalmente de los ciudadanos, y los partidos son autónomos, y los partidos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, pero cuando los requisitos, ¿para qué es? Para que te controlen, pues. Entonces, te faltó aquí la letra, te faltó el cartel, fuera, te anulan y te sacan. Lo único que estamos viendo aquí en estas modificaciones es que se permite que, por ejemplo, en el caso de los locales partidarios, sí puedan ser prestados por una persona jurídica, ¿no? Que yo la verdad no entiendo por qué el Congreso permitió que se impidiera que las personas jurídicas con fines de lucro o sin fines de lucro aportaran a una organización política. Sí, o sea, es si inaceptable. están de acuerdo con sus fines, ¿por qué no? Es parte también de su derecho político, claro, de participar, y participa no solamente militantemente, sino financiando. Entonces, esa es una maniobra también de la izquierda, porque claro, no había organizaciones serias en este país que iban a darle plata y financiar las campañas de gente que quiere destruir el país, como el caso de este loquito de Andahuaylas, ¿no es cierto? Humala. Que propone tonterías y sin embargo se niegan, por ejemplo, a que las ONG que lo están financiando nosotros podamos controlarlas, ¿no? Hombre, esto está interesantísimo, pero tenemos que vamos a volver sobre estos temas, temas, que terminar, porque ya hay que estar en modo electoral a partir de ahora, porque repito, esto es una bajada de bandera. Hay que hablar después de candidatos, hay candidatos que se están lanzando, hay algunos que se insinúan o no, pero vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad. Ha sido muy interesante realmente contar con tu concurso, mi querido Edgardo. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias, y también a quienes nos siguen desde sus hogares, agradecemos su sintonía. Bueno, entonces volveremos pues el próximo lunes a las 7 de la noche en su programa Conversando con el Perú. Muchas gracias.